Son las 8, las 7 en Canarias de este jueves 15 de mayo, al que le tomamos el pulso empresarial. En Gestión a Radio, Pulso Empresarial. Y comenzamos esta crónica empresarial contándoles que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el IRPF tendrá solo 5 tramos a partir de 2015. Una reducción que afectará a todas las rentas, pero que beneficiará especialmente a las familias numerosas y las que tengan miembros con alguna discapacidad. El titular de Hacienda también ha anunciado una reducción del tipo nominal del impuesto de sociedades, situado en el 30%, para hacerlo al efectivo. El impuesto sobre la renta que estamos programando reducirá los tramos. Nuestra idea, nuestro proyecto, es reducir desde los 7 tramos actuales a 5 tramos máximo y a partir de ello entrar ya en una fase de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, también sin olvidar que puede entrar y debe entrar una segunda fase en el año 2016, programando, por tanto, esas 2 fases. Según Montoro, esta modificación favorecerá la cohesión social, favoreciendo un ahorro a largo plazo que financie la recuperación económica y beneficie el crecimiento y el empleo. El titular de Hacienda ha avanzado también que se reunirá con la plataforma de la morosidad en los próximos días. Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, señalaba aquí en Gestión a Radio que la morosidad es una de las mayores trabas que frenan la recuperación. Algunas empresas se quejan de que no es que no facturen o no trabajen, sino que no cobran las facturas o no cobran los trabajos realizados, tanto de sus clientes privados como de forma destacada, pese a las medidas al respecto de las administraciones públicas, y que por tanto es fundamental que para la seriedad del país y para la solidez de la recuperación, que los contratos se cumplan, que los pedidos se paguen a tiempo y que el flujo económico que crea riqueza, tanto en la parte que interviene el sector privado como en el que interviene el sector público, los pagos se hagan a tiempo. Y al respecto, pues la morosidad tan elevada como tenemos es un lastre que convendría quitarnos de encima. Tugores también ha afirmado que la clave va a estar en leer la letra pequeña de las medidas anunciadas por el ministro Montoro. Y las eléctricas tendrán que devolver 310 millones de euros en la factura de la luz a los consumidores por haber cobrado de más en el primer trimestre. El Gobierno estableció este mecanismo de compensación para los pequeños consumidores en el Real Decreto Ley que fijó el precio de la luz para los 3 primeros meses del año en 48,48 euros por megavatio hora. Según este Real Decreto, las eléctricas devolverían el dinero facturado de más en caso de que el precio en el mercado resultara inferior al previsto. Una medida poco relevante para José María Roncero, presidente de la Unión de Consumidores de España. Nos van a tapar un poco la cara pues con una devolución que, pues estando bien, es insignificante con las subidas espectaculares que llevamos desde 8 o 9 años padeciendo en beneficio de las grandes empresas eléctricas. Industria precisa que la cantidad a devolver a cada consumidor dependerá de su consumo en ese periodo. Para un consumidor doméstico tipo de 3,3 kilovatios de potencia contratada y 3.000 kilovatios de consumo anual se devolverán 25,5 euros. Por su parte, desde Facua ven como un parche la devolución en el recibo de la luz y han pedido al Gobierno que modifique el actual sistema de fijación del recibo. En estos momentos la forma de fijar los precios es absolutamente caótica, un secreto para los consumidores y de hecho vamos a encontrarnos con las devoluciones que se van a ir produciendo en los próximos periodos o bien trimestrales o mensuales. La devolución se producirá en la primera factura que el consumidor reciba en el nuevo sistema de facturación con un plazo máximo hasta el 31 de agosto. Y en la bolsa los rumores sobre el impuesto retroactivo a los tenedores de deuda en Grecia ha hecho que el IBEX 35 haya retrocedido un 2,35%, el mayor descenso desde el mes de enero. El selectivo español abrirá mañana en los 10.035 puntos. Unos retrocesos liderados por SACIR, que ha cedido un 6,53% hasta los 4,59%. Banco Sabadell ha cerrado con retrocesos cercanos a los 6 puntos porcentuales en los 2,31 e IAG, por su parte, ha cedido un 5,5% hasta los 4,49 euros por acción. Tan solo un valor ha cerrado en positivo en la jornada de este jueves. Ha sido Viscofan, con avances cercanos al medio punto porcentual hasta los 40,90. Entre los valores que menos han cedido encontramos a Eurofoods, que se ha dejado un 0,33% en los 16,50 y Repsol, con caídas
subidas del 0,37% hasta los 20,07%. Repsol, que ha sido uno de los protagonistas de la jornada porque Fitch ha elevado un escalón el rating de la petrolera desde BBB mayúscula negativa a BBB mayúscula con perspectiva positiva tras la desinversión de la compañía de YPF y la venta de bonos argentinos por un importe de 4.815 millones de dólares. Una operación que analizaba quien gestiona Radio, Alberto Roldán, economista y analista financiero. El problema que tiene Repsol es que todas las noticias que ha tenido en los últimos meses han sido positivos y la acción ha reaccionado, se ha situado en 20 euros y yo creo que ahí descuenta bastante bien lo que sería una valoración razonable de la petrolera. Podríamos estresar un poquito las expectativas a medio y largo plazo, podríamos pensar en niveles más optimistas, por ejemplo, con la venta de gas natural, con algún precio mayor del que se pudiera pagar por esa participación, algo más de aportación por la parte de refino y marketing, pero yo creo que sinceramente entre 20 y 21 euros la petrolera está razonablemente bien valorada. Por lo tanto, yo me posicionaría más a la espera de que pudiera producirse un recorte para entrar. Por su parte, la prima de riesgo ha subido un 14% a lo largo de la jornada y ha vuelto a tocar los 170 puntos básicos, un nivel que no veía desde finales del mes de marzo. Pero les contamos también otros asuntos económicos de forma más breve. La eurozona creció solo un 0,2% en el primer trimestre por los malos resultados de Francia e Italia. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de crecimiento durante el primer trimestre fue del 0,3%, por debajo del 0,4% registrado entre octubre y diciembre de 2013. El portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios de la Comisión Europea, Simon O'Connor, pide prudencia. But overall, a reminder that the recovery. De modo global nos recuerda que la recuperación todavía está en marcha, va a ser gradual y no puede haber margen para la complacencia o la relajación en la determinación para mantener las reformas estructurales para impulsar la competitividad y la creación de puestos de trabajo. Structural reforms to boost competitiveness and job creation. Joaquín Almunia rechaza relajar las normas de competencia para facilitar las fusiones de telecos. A su juicio, el sector necesita un regulador de pleno derecho de la Unión Europea, la asignación de espectro conjunta en toda la Unión y sin recargos por roaming. Francia intenta vetar la posible compra de Alstom por parte de General Electric. El gobierno galo ha reforzado la legislación sobre las inversiones extranjeras que le permitirá oponerse a la toma de control de ciertas empresas. Iberdrola asegura que el regulador español es el peor de los países donde está. La compañía también ha señalado que la reforma del sector eléctrico se sacó adelante en solo 3 meses con un regulador que apenas llevaba medio año de rodaje y sin ningún tipo de comunicación con el sector. Fersa vuelve a números rojos en el primer trimestre y pierde 2,2 millones. Los ingresos de las operaciones de la compañía han ascendido a los 6,2 millones de euros, un 40,3% menos debido a la disminución del precio de venta de la energía de los 3 primeros meses de este año. También hemos sabido que Colonial ha ganado 674 millones en el primer trimestre frente a las pérdidas de hace un año. El EBITDA del grupo, por su parte, finalizó su recapitalización. Este 6 de mayo ha aumentado un 10% en términos homogéneos debido a los mayores ingresos por rentas comparables. Y el precio medio de la gasolina se ha reducido esta semana a 1,41 euros al litro. De esta forma rompe con los niveles máximos desde el mes de septiembre alcanzados una semana antes, cuando se situó en el euro con 427 por litro. Antes de analizar la actualidad empresarial en nuestro comité de dirección, nos vamos a la bolsa para escuchar el análisis diario que hacemos en este programa. Hoy con Ana Rafels, asesora de inversiones de Ana Rafels EAFI. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana, ¿qué análisis hacemos de la sesión de hoy? Bueno, pues hemos visto que ante la mínima duda, ante el mínimo interrogante que tenemos en el mercado o ante cualquier cosa que nos genere intranquilidad, vienen fuertes sesiones. Veíamos que en las últimas jornadas teníamos a los índices en zonas de máximos anuales, descontando que finalmente el Banco Central Europeo sí que va a tomar medidas, pero hasta que finalmente no se materialicen esas medidas en la próxima reunión y hasta que no se vea efectivamente qué medidas se tomarán, pues parece que los mercados esperan
con intranquilidad pues esta decisión del Banco Central Europeo, con lo cual pues toda noticia que venga, pues en este caso hoy desde Rusia, que parece que está poniendo limitaciones a las salidas de capital, o desde cualquier noticia que ponga en entredicho esta ruptura de la zona de máximos, parece que podemos ver reversiones a la baja importantes. Fitch ha subido la calificación de deuda de Repsol a BBB mayúscula tras la venta de bonos argentinos. ¿Qué recorrido ven a la petrolera española? Bueno, la verdad es que Repsol se está comportando muy bien. En las últimas jornadas ha hecho una aceleración alcista importante, ha roto con claridad ya no solo la zona de máximos de este año, sino que también la del pasado ejercicio. Hemos visto una consistencia importante en cuanto a la estructura alcista que tiene en el medio plazo, y nosotros tenemos buenas perspectivas para el título, a menos que se empeoren mucho las cosas en los mercados, que no parece ser así con el apoyo de los principales bancos centrales, y pensamos que el título podría ir a testear niveles de 21 en el corto plazo. Los soportes que vigilamos para este título son las inmediaciones de los 19,60. En la medida que se mantengan estos niveles, pensamos que estas recogidas de beneficios serían limitadas hasta estos niveles, y esos objetivos alcistas serían alcanzables en el muy corto plazo. Nos fijamos en Banco Sabadell, ha sido uno de los valores más bajistas, se ha dejado más de un 6%. ¿Cómo ve a la entidad? Bueno, nosotros pensamos que la banca va a ser, como lo viene siendo en los últimos años, uno de los sectores más volátiles. Por eso, si bien recomendamos ponderar el sector, pues recomendamos hacerlo en una pequeña ponderación de nuestra cartera, o al menos que no exceda más allá del 30%. Hoy hemos visto recogidas de beneficios en el selectivo español, especialmente en la banca, y especialmente en la banca mediana y pequeña, ¿no? Esto pues ha sacudido a los principales títulos de este sector. Hemos visto cómo Sabadell iba a testear niveles de soporte de 2,38, no han servido de apoyo. Se ha ido a visitar el siguiente nivel de soporte que situábamos en torno a los 2,33, y ahora estamos viendo que está cotizando ligeramente por debajo de estos niveles, que supone romper la media de 50 sesiones, y que si no se recuperan de inmediato podrían llevar al título a testear niveles de soporte más relevantes, que situaríamos en torno a los 2,18, inclusive la zona de los 2,10. Inditex ha presentado resultados su competidor H&M, cuyas ventas aumentaron un 17% en el mes de abril. ¿Qué esperan de Inditex a corto plazo? Bueno, pues pensamos que lo peor del título podría haber pasado. Hemos visto una recogida de beneficios bastante intensa en todo lo que llevamos de ejercicio. No obstante, parece que, como decíamos antes, el título intenta consolidar posiciones tras esas cesiones importantes que hemos visto en los primeros meses del año, y en la medida que no se comprometan los mínimos del año, que están en torno a los 101, pensamos que el título trabajará en superar la media de 200 sesiones que está en los 110, y si finalmente supera el alza podríamos empezar a confiar en el título, de modo que ahora lo tendríamos con un interrogante, pensando que lo peor podría haber pasado, pero hasta que no veamos ruptura de resistencias en esos entornos de los 110, 111, no tomaríamos posiciones en el título y preferiríamos apostar por otro tipo de valores. Y por último, Ana, ¿qué valor o valores nos recomiendas? Bueno, más que valores, nosotros ahora mismo estaríamos muy pendientes de los principales índices. En Estados Unidos hemos visto cómo se ha testeado la zona de máximos anuales. Desde allí se ha girado al alza, se ha girado a la baja el S&P 500, dándonos a entender que esa ruptura ha sido marginal y que no va a tener una trascendencia en lo que es el corto plazo, y por tanto, pues utilizando unos stocks muy ajustados, podríamos trabajar con una estructura bajista que en primera instancia nos podría llevar a la zona de 1850, pero que podría tener una mayor continuidad bajista hacia niveles de 1831. Pues con esto nos quedamos. Ana Rafels, asesora de inversiones de Ana Rafels EAFI. Muchas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias a vosotros, buenas tardes. En Gestión a Radio, Pulso Empresarial.
8:15 de la tarde, estamos en Pulso Empresarial, abrimos nuestro comité de dirección, hay muchos asuntos que queremos analizar, por aquí ya toman asiento nuestros invitados de esta tarde. Adolfo Jiménez, presidente de ASEFIGET, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. También por aquí Javier Heredia, que hoy ha sido el primero en presentarse por aquí, profesor de la Escuela de Administración de Empresas. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenas tardes y enhorabuena a los que han tenido fiesta. A los yo que no. Tú no has tenido fiesta. Por eso lo digo. Bueno, todos los madrileños hemos tenido fiestas, cada uno la vivimos de una manera, ¿no? Pues es que aquí hay demasiadas fiestas. Esto es abusivo. Yo sé cómo trabajo con los ingleses, básicamente, y yo se lo oculto. Yo no les digo todas las fiestas que hay aquí porque la verdad me da vergüenza. Es que no puede ser. O sea, es que ya... Viene a fastidiarnos hoy, viene a fastidiarnos. Esto no es, o sea, llevamos Semana Santa, el puente A, el puente B, el puente C, y ya estamos, no sé, esto no puede ser. No, yo indignado por demasiadas fiestas, ¿no? Sí, no, de verdad que interrumpe. Bueno, pues vamos a ver si piensa lo mismo Rodrigo García de la Cruz, codirector del programa directivo en Innovación y Tecnología Financiera del IEB. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo no estoy de acuerdo. Javier, no estoy de acuerdo. Yo hoy he disfrutado de un maravilloso día y yo creo que lo que tenemos hay que disfrutarlo, ¿no? Y los ingleses deberían aprender también a disfrutar un poco más de la vida, no trabajar tanto bajo la lluvia. No, si de hecho, viene en España eso. Vamos a ver, que no trabajan tanto, o sea, eso es otro mito. Lo que trabajan es más seguido, pero tanto no, a las 6 se cae el bolígrafo, o sea, a las 6 hace pum y todo el mundo se va a su casa. Eso es así, aquí no echan horas extras ni nada. Ahora, fiestas hay, las llevan siempre al lunes siguiente y hay fiesta los armisticios, las guerras mundiales. Y el jubileo de la reina nos dieron 2 días. Toma ya. O sea, que tú eres más partidario de ese sistema de... Sí, completamente. Disfrutamos más y se tienta menos a la gente. ¿Me estás diciendo que se disfruta más? Sin fiestas. Claro, porque siempre tienes puentes largos. Tienes puentes largos. No puedo estar de acuerdo para nada. Lo siento, pero no. Más que aquí no se disfruta. Sí, hay que apostar por el turismo. Luego hay que saber hacerlo, porque hay que saber disfrutar. Pero todo tiene un público. Esa es otra cosa. Bueno, el tiempo que tienen ellos allí no es el que tenemos nosotros y yo no sé si eso tiene algo que ver para las fiestas. No, tiene que ver, por supuesto, para todo, incluso para la forma de vida. Comparemos a un mexicano pues con un canadiense, pues ¿qué nos pasaría? Pues no, bueno, hombre, es que las horas de luz no son las mismas y la forma de vida no puede ser la misma. Entonces, perdona, si nosotros tenemos que ser como los alemanes del norte, yo ya empiezo por negarme, ¿no? Creo que como yo, la mayoría de la población se negaría. No queremos serlo, para nada. Bueno, pero hay que encontrar un punto medio entre tanto holgar y sobre todo ser más eficiente en las horas de trabajo. Yo solo digo que trabajemos menos, pero más seguido, porque esto de tener tantos puentes, tantas fiestas, interrumpe demasiado la dinámica laboral. O sea, podríamos trabajar 7 meses seguidos y luego 3 meses de vacaciones, por ejemplo. Eso lo hacen los funcionarios, no. Hombre, serán los funcionarios profesores o maestros, no todos. Bueno, pues vamos a hablar de la luz, no de la luz del sol, sino de la del recibo de la factura, pero un poquito más tarde. Antes no sé si hay alguna noticia del día que les haya llamado la atención en especial. Yo sí quisiera, otras veces me he quejado aquí del funcionamiento, no sé si de la existencia de las autonomías, y hoy pues lo vengo a hacer más amargamente que otras veces. Compañera vuestra, evidentemente, periodista, Maite Geli, bueno, pues ha sufrido un infarto cerebral, está muy grave y como tiene la mala suerte de residir en El Casar, para quien no lo conozca, es un pueblo pues que está justo en la frontera de Madrid con Guadalajara, pero es Guadalajara. Entonces, lo más cercano, lo más rápido, pues hubiera sido su traslado, ¿verdad?, a un hospital, pues no sé, La Paz, Ramón y Cajal, que en esto pues atienden muy bien, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué lo más rápido? No, pero no puede ser porque es la autonomía de Castilla y León. Por lo tanto, tuvo que ir un helicóptero. Entiendo que también es un mayor coste, ¿verdad?, poner un helicóptero con una ambulancia y llevarla a Toledo, donde está siendo tratada. Bueno, pues ya digo que está gravísima, pero bueno, está allí, creo que bastante bien, por lo menos la UBI de ese hospital es bastante buena, ¿no? Pero claro, el problema que se plantea ahora, familiares, etcétera, que efectivamente ni siquiera es ir de Madrid a Toledo, sino que es ir desde la provincia de Guadalajara a Toledo, cruzando todo Madrid. Me parece tétrico que esto siga ocurriendo, que esto no lo arreglen las autonomías, y si para que esto funcionara de otra manera, es decir, que cuando tenemos un problema nos puedan llevar al hospital más cercano, pues no debieran existir las autonomías, pues que dejen de existir, así de claro. O
sea, porque esto me parece de lo peor que puede ocurrir. Pero eso es falta de coordinación entre las propias autonomías, porque el caso que recordemos, el caso del condado de Treviño, de la niña que falleció hace poco, ahí había un acuerdo entre Castilla y León y el País Vasco para que se atendieran en el hospital más cercano. O sea, que depende un poco también de la diligencia de las autonomías a la hora de llegar a acuerdos de coordinación, porque estos casos que cuentas es escandaloso. Sí, sí. Yo cuento en primera persona un caso relativamente similar pero entre países, porque yo vi un accidente entre la frontera portuguesa y española que daba mucho más cerca de llevar al hospital de Oporto, pero como era Castilla y León le llevaron hasta Zamora. Y supongo que la persona, nosotros vimos cómo se lo llevaban, lamentablemente, y supongo que no llegó, porque pues de tardar 1 hora, tardar 3, quizá en esos momentos críticos, pues se te va la vida. Efectivamente tiene que, pero eso es un defecto. Efectivamente, el sistema de autonomías, yo creo que se va a un extremo. También creo que igual que se quiere abrir el melón del federalismo, deberíamos abrir el melón del centralismo o de una racionalización de las autonomías. Oye, que me lo pregunten igual, justo es que me pregunten también, ¿no? Porque yo sería a favor de racionalizar las autonomías y de recentralizar algunas competencias, como por ejemplo sanidad y educación. Estoy de acuerdo. Sí. Complicado, ¿no? Si no se ha hecho ya, no sé si vamos a poder verlo. Sí, la verdad es que no es un tema fácil, pero bueno. Bueno, desde luego le mandamos toda la fuerza del mundo a nuestra compañera de profesión, Maite, que está viviendo ahora unos momentos pues muy difíciles. Gracias, es su nombre. No sé si al margen de esta noticia hay algo de la actualidad económica que quieran comentar. Hombre, a nivel salud yo traía una de farmacéuticas, porque sigue el culebrón entre AstraZeneca y Pfizer. Entonces ya recordemos que el gigante norteamericano Pfizer quiere comprar al gigante, pero menos AstraZeneca, por un valor de unos 63.000 millones de libras, pues unos 80.000 millones de euros. Las cifras en las farmacéuticas siempre marean. Y el comité de dirección de AstraZeneca se está revolviendo y está intentando todo lo posible por impedir que se cumpla esta compra. Pfizer está dirigiéndose directamente al accionista para ver si consigue superar este bloqueo tanto del gobierno británico, que no lo ve con buenos ojos, como del Consejo de Dirección, que me supongo que también no quiere que le vuelen la cabeza y está revolviéndose contra esta posible compra. Hoy básicamente pues lo que contaban era la pérdida también de puestos de trabajo que van a tener, sobre todo a nivel de investigación, y tocaban la fibra sensible los directivos de AstraZeneca al decir que seguramente se perdería calidad en la investigación de los enfermos de cáncer. Entonces, perdona, ¿por qué se va a perder precisamente en investigación? Pues porque Pfizer ya no se ha comprometido a mantener el mismo nivel de investigación en el Reino Unido. De hecho, ha dicho que se calcula que va a despedir alrededor de 3.000 investigadores, porque va a fusionar. Como siempre que hay fusiones y adquisiciones, siempre hay puestos redundantes, sí, pero precisamente ¿no? Parece que ese negociado es como el que se debería mantener y con fuerza, ¿no? Pues no, el señor Reed se dirigió el martes pasado a la Cámara al Comité de la Cámara de los Comunes a hablar sobre el tema y bueno, ya dijo claramente que él no se podía comprometer a más que a un 20% de la investigación se quedará en el Reino Unido y solo durante 5 años. Obviamente el gobierno británico no lo ve con buenos ojos, porque no solamente es que se va a perder empleo, sino que se va a perder empleo de alta calidad, porque va a haber, la alta investigación se va a acabar trasladando a Estados Unidos en detrimento de la investigación británica, que tiene tradicionalmente ha tenido muy buen sistema de investigación y desarrollo. Recordemos que el ADN se descubrió en Cambridge, Fleming era británico. O sea, realmente es impresionante ver desde Londres dónde han ido todos los científicos. Es un país que siempre ha sido líder en investigación científica y en investigación médica. Entonces, se temen que una de sus grandes joyas de la corona, recordemos que las grandes farmacéuticas británicas son AstraZeneca y GSK, pues una de las dos se vaya básicamente a manos norteamericanas con esa gran pérdida de know-how y de capital intelectual que eso supone. Lo que sí me pregunto es hasta qué punto, has comentado antes lo del caso de Alstom en Francia, hasta qué punto el gobierno británico va a poder realmente hacer algo al respecto, porque es otra tradición de intervencionismo la que hay en el Reino Unido que la que hay en Francia. O sea, en el Reino Unido, el Reino Unido no se aceptaría que hubiera una legislación novedosa que impidiera este tipo de fusiones y adquisiciones, porque ahí básicamente es un sistema que se cimienta en la libertad de mercado. Entonces, ya veremos cómo consiguen, si consiguen los directivos de AstraZeneca o su propio caballero blanco que le salga que le saque de este atolladero, porque en la semana que viene seguramente ya el
el accionista de AstraZeneca tendrá que tomar una decisión sobre si decantarse o no por la muy muy generosa oferta de Pfizer, que está motivado porque tienen dinero y no quieren repatriarlo, porque si lo repatrian tendrían que invertir, tendrían que pagar el impuesto de sociedades norteamericano, que por cierto es el doble que el británico. Entonces Pfizer lo que está es que es un culebrón interesantísimo esto. Pfizer está intentando convencer al gobierno británico de que sí, van a perder puestos de trabajo, pero se van a traer la sede social a Londres para beneficiarse de las muy ventajosas ventajas, impuestos fiscales, impuesto corporativo, impuesto social de sociedades, que tienen en Londres. Un 20% de media les afectaría, no un 40%. El culebrón también tiene otra vertiente norteamericana, porque el Senado norteamericano está intentando ahí sí cambiar la legislación para que esos beneficios vayan a Estados Unidos antes de cualquier compra y sufran ahí la fiscalidad correspondiente. Entonces aquí realmente esto es muy interesante. Yo lo sigo día a día, y entonces estoy con este toma de daca, porque las cifras, aparte mareantes, realmente es que ves todo este mundillo de poder y dinero detrás. Esto es como Dinastía, pero en la vida real. Total, yo te recomiendo que hagas un libro o un guión para una película o para un culebrón. Yo si tuviera dotes de escritor, tú igual tienes más dotes de escritor que has escrito. Rodrigo tiene más mano. Nos ponemos a medias y repartimos, ¿no? Entonces el final de este culebrón, como le llaman, ¿lo ve claro? Yo seguramente acaba, yo creo, porque es el Reino Unido y es un mercado en el que prima el dinero y que es el que yo más conozco. Yo creo que Pfizer saldrá con la suya y acabará comprando AstraZeneca. Yo si tuviera que apostar en las casas de apuesta, que también son muy aficionados allí a las casas de apuesta, apostaría porque Pfizer se acaba llevando a AstraZeneca, porque lo paga muy muy bien. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de ello en las próximas semanas y lo volveremos a tratar aquí, a ver si tiene razón el señor. Ya no lo cuenta Javier sin ningún problema. Puede ser una de las mayores compras de la historia, ¿no? Porque 80 millones de euros no me suena a mí haber visto compras de este volumen, ¿no? No, en las farmacéuticas es uno de los grandes sectores. Siempre me ha extrañado me ha dado pena que nosotros no tuviéramos un sector farmacéutico más poderoso, porque España tiene potencial, pero no ha conseguido tener una gran multinacional patria. Y es uno de los grandes sectores, las commodities, las materias primas y el farmacéutico son los grandes, los seguros, y el petróleo, que se puede considerar una commodity, pero bueno, es en sí mismo, son los grandes motores de la economía mundial. Entonces, no tener ahí un actor privilegiado siempre ha sido una piedra en el zapato de la economía española. Hace tiempo decía el consejero delegado de Grifols que si no hubieran sido españoles, posiblemente, y hubieran sido alemanes, posiblemente serían el Pfizer 2. Eso lo dijo. Posiblemente. Él quería agua. Este señor lo que quería era agua. Siempre se quejaba de que le ponían el agua muy cara. De todas maneras, yo creo que Grifols ha cometido el error de meterse en cuestiones políticas, que alguien que como él no debe meterse en esas arenas. Él debe, si se siente más cómodo en Estados Unidos, donde está expandiendo su negocio descaradamente, porque realmente... Es un poco el caso de Iberdrola, has comentado tú también. O sea, hay negocios españoles que evidentemente se ven que tienen ganas de irse. O sea, Iberdrola ya ha presentado sus resultados en Londres, Grifols ya cada vez más está en Estados Unidos. O sea, hay compañías multinacionales con vocación de dejar a España. No me parece mal. O sea, si son multinacionales, pues eso, de muchos países. Bueno, y no sé si Rodrigo nos ha traído alguna noticia que quiera comentar. Sí, un estudio que hace hincapié en las divergencias y en la brecha de las diferentes ciudades en España, ¿no? Y en este caso no hablamos de temas culturales ni políticos, sino de tema de precios y de nivel del coste de vida, ¿no? Me ha parecido interesante porque pone de manifiesto, habiendo estudiado 5 tipos de variables, como son la vivienda, los impuestos, el transporte, la cesta de la compra y el ocio, que muestra que hay ciudades en España que son más de un 50% más caras que otras, ¿no? En el ranking destaca San Sebastián. Claro. San Sebastián. A nivel ciudad el estudio. A nivel ciudad, sí. Han estudiado las 50 principales ciudades de España. Entonces, la primera ciudad, como no podía ser de otra forma, es San Sebastián, que su coste es de un 29,3% superior a la media de España. En la segunda, no sé si la adivináis, Madrid. Podía estar muy lejos. No podía estar muy lejos. Con un 28,7%. De costes sobre la media, ¿no? Y la tercera, como no podía ser de otra forma, pues Barcelona con un 26,2. Luego ya vendría Tarragona, Bilbao y Palma, ¿no? Y la más barata, Badajoz. Y la más barata,
Ceuta. Mira. Anda. Ceuta con un 27,7% más barato que la media. Es decir, del 27,7 al 29,3 en San Sebastián, pues estamos hablando de más de un 50%. Sí. ¿No? Teruel sería la siguiente con un menos 15,2 y Palencia la tercera menos cara con un menos 14,4. Es decir, que hay unas divergencias importantes. Sería también interesante saber un poco cuáles son las diferencias salariales, ¿no? Para poder ya cerrar lo que es el círculo, ¿no? Este estudio se ha llevado a cabo por la web quelisto.es, pero sería interesante también compararlo a nivel de salarios, ¿no? Que es la clave. Sí, posiblemente faltan sin duda parámetros, ¿no? Incluso capacidad de ahorro que han provocado, porque bueno, a lo mejor puede haber diferencia salarial o no. Pero depende si estoy generando, pues el consumo me parece que sí, lo has nombrado, ¿no? Que está vivienda, impuestos, cesta de la compra, transporte y ocio. Sí, o sea que prácticamente consumo sí se está mirando, pero claro, faltaría este del ahorro, que es importante, puedo gastar menos, pero tengo más. Yo San Sebastián, que es mi ciudad natal, seguramente lo que la dispara es la vivienda, porque es carísimo. Sí, es carísimo. Madrid, Barcelona, yo creo que si comparas, porque realmente la cesta de la compra, hombre, el transporte es un poco más caro, los impuestos pueden variar un poquito, pero realmente la diferencia entre un Madrid y un Ceuta, mejor un Ceuta, no, pero un Teruel en Palencia, pues solamente sea el precio de los pisos. Porque un piso en San Sebastián es más caro que Madrid. La zona más cara de España es Miraconcha, que es, quien conozca San Sebastián, es la zona de la Concha que está cerca del ayuntamiento, ¿no? Y hay un piso, digamos, de 150, 200 metros, pues estará en 3 millones de euros, 2.700.000, para que nos hagamos una idea de los precios. Y es la zona más cara de España, hace poco salió el estudio. Bueno, pues hemos llegado a las 8:30. Vamos a hablar de la luz, porque hoy pues hemos tenido una noticia positiva, llamémoslo así, para los usuarios de la luz. Las eléctricas les van a tener que devolver una cantidad, pero lo cierto es que bueno, el sistema pues parece que ha puesto algunas complicaciones y que está todo un poco enmarañado. Así que hemos decidido llamar a Jorge Morales de Labra, él es director general de GeoAtlanter, pues para hablar un poquito con él de esta devolución de las compañías eléctricas. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jorge, que le tenemos al otro lado, por así decirlo, del charco. Él está en Chile. Jorge. Así es, son las 2:30 aquí en Chile. Las 2:30, día soleado allí. Sí, muy buen día hace hoy aquí en Santiago. Bueno, pues eso coincide aquí en Madrid, que celebramos el día de San Isidro. Jorge, para hacernos una idea, ¿qué cantidad deben pagar las eléctricas y por qué motivos? Bueno, lo que tienen que hacer ahora, habéis dicho bien, es devolver. Por tanto, no se trata de ningún descuento, ni de que haya bajado la luz, ni nada, sino que lo que ocurre es que nos han cobrado de más y ahora nos van a devolver. Es un poco lo mismo de cuando a alguien le devuelven en la declaración de la renta, ¿no? Que generalmente alguien se alegra porque le devuelvan, pero en realidad lo que significa es que ha estado pagando de más y luego el Estado le hace las cuentas y le devuelve dinero. Pues es algo muy similar. Son del orden de 300 millones de euros que hemos pagado los consumidores de más durante el primer trimestre del año y que ahora se van a devolver. Porque ¿cuánto recibiremos los consumidores para hacer un cálculo? ¿Cómo sabemos lo que nos tienen que devolver? Bueno, esto va a depender cada cual de lo que haya consumido, porque naturalmente no es lo mismo alguien, por ejemplo, que tenga calefacción eléctrica. Tengamos en cuenta que se trata de devolver el dinero del primer trimestre del año. Por tanto, es un mes donde si hay calefacción eléctrica, el consumo puede ser muy elevado. Entonces, no es lo mismo el que tenga, ya digo, una calefacción eléctrica, que es el consumo más alto, que el que no la tenga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dependiendo del uso, ¿no? Al final, lo importante que tiene que saber todo el mundo es que estamos hablando de algo más del 11% de la factura total de enero a marzo, ¿eh? Lógicamente, como digo, dependiendo, si uno tiene mucho consumo, pues lo tiene que convertir a euros, ¿eh? Puede ser más o menos. Pero para todos los españoles acogidos, ojo, no a todos, a los 16 millones que estaban acogidos durante ese trimestre, a lo que se llama el precio voluntario del pequeño consumidor, es decir, la tarifa oficial, por entendernos, del gobierno, a todos ellos se les va a hacer ahora una devolución que es de ese orden, del orden del 11% de su factura de enero a marzo. Porque estas devoluciones, estos cambios con el nuevo sistema de fijación de precios de la luz, ¿compensa todas las subidas que el usuario ha sufrido en los últimos años? No, y además es una cuestión que es muy efímera y que además yo vengo denunciando hace tiempo que se ha efectuado la devolución con un carácter que es bastante claro, que es muy electoralista, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el importe se podía haber calculado perfectamente los primeros días de abril y se ha esperado a hacerlo en plena campaña electoral. Es muy significativo que esto haya sido así. Ha sido una cuestión efímera porque esto deriva
de un primer trimestre excepcional en cuanto a recursos renovables. Las renovables lo que hacen es que deprimen mucho los precios del mercado eléctrico. Y ha sido un primer trimestre donde, por un lado, ha habido mucho viento, más de lo esperado, y por otro lado, ha llovido mucho, ha habido mucha agua. Y además esto coincide con una situación cuando en diciembre lo que hicieron las compañías eléctricas fue sujetar el agua, es decir, tenían mucha agua embalsada y en vez de desembalsarla, lo que hicieron fue aguantarla, ¿no? Esto, de hecho, fue una de las causas por las cuales se disparó tanto el precio de la luz en diciembre, ¿no? Entonces lo que ha ocurrido ahora es justo lo contrario, es decir, tenían los embalses muy por encima de los niveles normales de capacidad cuando entraron al principio de año. De hecho, en algunos casos han tenido que desembalsar el agua, si me permite la expresión, tirándola al mar, es decir, sin producir energía eléctrica con ella. En muchos de los ríos ha habido, de hecho, desbordamientos en algunos ríos, y esto al final lo que ha llevado es a una depresión del precio del mercado en los 3 primeros meses, que ya digo que es efímera, porque no va a durar. De hecho, el precio que tenemos ahora ya, en este momento, es mucho más alto. Jorge, seguramente si le preguntamos a cualquiera, pues ya no sabe ni lo que paga en el recibo de la luz. ¿Cree que la fijación del precio de la luz cada vez está siendo algo más complicado de entender para los consumidores? Sin ninguna duda, y no puedo pensar otra cosa que además está hecho a propósito. Es decir, veíamos también, no se hacía eco la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia este sábado, cosa extraña, yo es la primera vez en 15 años que veo que se pronuncia la Comisión un sábado. Pues digo que se hacía eco de que al parecer hay una serie de prácticas por parte de las compañías eléctricas que lo que están haciendo es confundir a los usuarios y sacarles de ese mercado regulado, de ese mercado protegido por el gobierno, y llevarles a unas tarifas que parece ser que ofrecen descuentos y que luego finalmente no lo son, ¿no? Y como digo, que esto se viene produciendo desde hace tiempo, no es nuevo, pero lo que ocurre es que ahora, con la complejidad adicional que tiene el sistema de facturación de la luz desde el mes de abril, pues se puede decir que el gobierno ha abonado el camino a que se produzcan este tipo de prácticas, ¿no? Jorge, estamos en tiempo de tertulia en nuestro comité de dirección, y por aquí está Javier Heredia, profesor de la Escuela de Administración de Empresas, que le quiere preguntar algo. Sí, bueno, en realidad son dos cosas. Una muy práctica. ¿Nos lo van a devolver en el próximo recibo? Y la segunda es, como eres experto en la materia, a mí es que el sector eléctrico siempre me da una sensación bastante opresora de oligopolio. Entonces, ¿cómo harías tú para liberalizar este sistema en general? Es una pregunta un tanto genérica, pero me gustaría ver quizá tengas una respuesta. Bueno, a la segunda pregunta me temo que necesitaríamos un debate completo, porque tengo muchas propuestas, algunas de ellas escritas en mi blog hace tiempo, pero requieren efectivamente no es que sea una perfección, es que es así, es que más del 70%, tanto de la venta de energía, de la producción de energía eléctrica, como de la compra, es decir, de las empresas que van a comprar el mercado para luego venderla a los consumidores finales, está concentrado en 5 empresas. Por tanto, es un oligopolio. Esto no tiene carácter peyorativo ni nada. Sencillamente es que la oferta y la demanda también, pero en este caso la oferta, está altamente concentrada. Hay un problema además en el sector eléctrico español de que hay una serie de centrales históricas que son irrepetibles. Por tanto, hay un oligopolio donde además es muy difícil competir empresas externas, porque nadie puede replicar, por ejemplo, lo que hablaba antes de las grandes centrales hidráulicas. Esas centrales hidráulicas no se pueden replicar en España, no hay sitios en los ríos y nadie tiene capacidad de volver a hacer centrales como se hicieron aquí en la época de la dictadura. Exactamente igual pasa con las centrales nucleares, ¿no? Entonces, digamos que hay una posición, hay una renta de posición que es prácticamente imposible de disputar, por un lado, ¿no? Entonces, se puede mejorar el sistema, pero lo que hay que hacer es, desde luego, incrementar la transparencia. Esa es la primera parte. Yo siempre digo, es una de las propuestas que vengo demandando desde hace mucho tiempo, es que lo primero que hace falta es una auditoría de costes del sector eléctrico, porque muchas veces el gran problema que hay aquí es que no sabemos a dónde va todo el dinero que se ingresa, que es cerca de 37.000 millones de euros anuales, por parte de todos los consumidores eléctricos, cuál es el destino final, ¿no? Hay mucha confusión en la calle, la gente piensa que las renovables son caras, otros que no, que si las nucleares son baratas también. Luego cuando uno empieza a analizar todo eso, se da cuenta de que realmente hay mucha confusión y mucha información interesada, ¿no? Por tanto, yo empezaría por ahí, por una auditoría, y desde luego hay que cambiar las reglas de juego, El sistema de formación de precios del mercado es endemoniado y claramente favorece los intereses de unas pocas compañías, ¿no? de las grandes compañías eléctricas, ¿no? A la primera pregunta es mucho más sencilla. La devolución se va a producir ahora en el primer recibo que se haga una vez que las eléctricas hayan adaptado sus sistemas. El plazo para adaptar sus sistemas se termina el 1 de julio. Entonces, algunas empresas eléctricas ya han anunciado que ya tienen adaptados sus sistemas, por tanto procederán a la devolución de forma inmediata a partir de hoy en la primera factura que emitan.
y otras todavía pueden tardar un mes y pico más, pero en el momento en el que tengan adaptados los sistemas informáticos, ya digo, como máximo, en la primera factura que se emita a partir del 1 de julio, procederán automáticamente a la devolución. Y otra pregunta de prisita. ¿Abrirías el melón de la energía nuclear? Porque yo veo que Italia y el Reino Unido lo están haciendo. Pues no, yo sin ninguna duda no, en mi opinión no. La energía nuclear, por ejemplo, el melón de la energía nuclear en Reino Unido lo han abierto a costa de romper el mercado, es decir, han tenido que garantizar un precio durante 30 años para que alguien se atreviera a poner una central nuclear, y ese precio está a 109 euros megavatio hora. La energía eólica y la solar fotovoltaica, en este momento en España, ambas están por debajo de 70 euros megavatio hora. Por tanto, radicalmente no, y rotundamente no, porque además en los 109 euros no están metidos, entre otros, los costes de los residuos. La gestión de residuos nucleares en España, que es una cosa muy desconocida, los propietarios de esas centrales solamente pagan los primeros 70 años de almacenamiento de los residuos de alta actividad. Eso, desde el punto de vista de la vida útil, de la vida de los residuos de alta actividad, que es de 10.000 millones de 10.000 años, eso es como la infancia, Solamente pagan 70 años, todo lo demás está socializado. Si nosotros incluyéramos el coste de los residuos en los costes de las centrales nucleares, sería sin ninguna duda la tecnología más cara en este momento. Por tanto, no le veo absolutamente ninguna ventaja y por tanto no puedo recomendarla cuando ya hay otras tecnologías a día de hoy que son completamente autóctonas y que además son más baratas. Pues es la opinión de Jorge Morales de Labra, director general de GeoAtlanter. Muchas gracias por atendernos en esta tarde. A vosotros. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más a este asunto. Simplemente destacar que esto es más culebrón todavía que lo de Pfizer y AstraZeneca. Pero menos dinero. 37.000 millones versus 80.000 millones. Sí, pero estos son todos los años, todos los años. Hay que sumar. Claro, esto no es una vez. Se va repitiendo y seguramente irá más. Pero sí, bueno, pues de este asunto seguiremos hablando en otros programas, seguramente, porque nos afecta a todos y, como habéis dicho, tiene muchos más episodios que contar. Todas las voces del día, cada noche de 9 a 11. Última hora, con Eva Pla. Gestiona Radio. Salir ganando. Piensa en esa playa con la que llevas soñando todo el año. Meliá ya está allí. Con la promoción Verano Fantástico de Viajes El Corte Inglés, tu Hotel Meliá en nuestras costas y en Islas Baleares o Canarias con hasta un 30% de descuento, bono regalo de 100 euros y un niño gratis. Y si sueñas con el Caribe, vívelo ahora con hasta 2 niños gratis en hotel y un bono regalo de hasta $1.500 para disfrutar más de tu estancia. Este verano elige Meliá con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. En La Caixa revolucionamos la forma de relacionarnos con tu negocio, porque ahora un gestor especializado irá a verte personalmente para ayudarte a realizar tus gestiones sin que tengas que desplazarte. Descubre todas las ventajas de tener la oficina de La Caixa en tu negocio en caixanegocios.es. Caixa Negocios en persona. Esta es su oportunidad. Curso de bolsa con José Antonio Madrigal en Madrid. Aprende a invertir en bolsa con uno de los mejores operadores internacionales. Este sábado y domingo en el Hotel Jardín Metropolitano de Madrid. Más información en tortugashispánicas.com. Últimas plazas, 900-102-774. 900-102-774. En Gestiona Radio, Pulso Empresarial. Pues 17 minutos separan de las 9 de la noche. Seguimos en nuestro comité de dirección analizando los asuntos empresariales y económicos del día. Una de esas noticias económicas ha estado en las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha anunciado que el IRPF tendrá solo 5 tramos a partir del año que viene. Una reducción que va a beneficiar a todas las rentas, según dice el ministro. También ha anunciado una reducción del tipo nominal de impuesto de sociedades situado en el 30% para acercarlo al efectivo. ¿Son estas las medidas que necesita nuestra economía? Yo se lo quería plantear aquí a nuestros invitados hoy. Yo, mira, si me permitís, igual que ha dicho don Jorge Morales acerca de las eléctricas, pues tema electoralista, pues todo esto que ha dicho el señor Montoro,
pues yo lo tengo que calificar de la misma manera, ¿verdad? Entrando en lo que ha dicho, dice 5 tramos, ¿eso va a beneficiar? Vamos a ver, me da igual que sean 3 que 36 tramos. Dependerá de qué tramos y dependerá del mínimo y del máximo. O sea, no tiene por qué ser una reducción. Una reducción de tramos no implica una reducción de la tarifa, ¿no? Es decir, con lo cual, depende de dónde quedemos y en qué tramo, así nos podremos beneficiar o vernos perjudicados, ¿no? Por lo tanto, no le veo que esto vaya ahí. De lo demás no dice nada, porque, bueno, impuesto de sociedades, sí, todos esperamos, efectivamente, se dijo desde hace mucho, que tuviera alguna reducción. Parece ser que tiende a que efectivamente haya en una primera fase pase del 30 al 25 para posteriormente bajar al 20. Si bien, vamos a ver, no se trata tampoco de este tipo de reducciones, por supuesto, si bajan al 20, al menos para la pyme, incluso por debajo, que algunas pagan el 15, pues me parecerá bien, pero el problema está en tal y como está ahora confeccionado el impuesto, como ¿qué es lo que ocurre? Que desde el resultado contable de una empresa al resultado fiscal, me parece que eran 63 o 64 posibilidades de reducción o aumentar. Normalmente, claro, evidentemente las empresas, sobre todo las grandes, pues aplican unas cantidades de reducciones tales que efectivamente llegan a pagar por debajo del 10%, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? De que realmente se hace un impuesto, que no digo que efectivamente se tenga que beneficiar, pues como decíamos antes, el I+D, ¿verdad? O, en fin, habrá algunas cosas, o la investigación, por supuesto, pero que no haya tanta diferencia, es decir, que si realmente sea el 20, bueno, pues se pague el 20, oiga, bueno, pues ha salido el 18, venga, pero que no pueda bajar del 30 al 8%, eso es lo que parece una barbaridad, ¿no? Y yo me monto en esto y es raro que no hay, porque hace unos días también decía, estaban contentos en la Hacienda por aquello de que el IVA de caja se habían apuntado, no sé, porque mis noticias eran hasta hace 15 días 10.000 y parece que han sido 40.000. Entonces 40.000, en cualquier caso, voy a darlo por bueno, que sean 40.000, ¿sobre qué? Claro, si digo todos los autónomos más pymes, que son quienes realmente, no sé, yo creo que nos podemos ir fácilmente a 5 millones. Bueno, 40.000 sobre 5 millones, estamos hablando, me parece que aproximadamente un 0,8%, ¿no? Pues yo creo que no es como para tirar cohetes, ¿no? Con lo cual, no sé, parece que es que el decir la cifra 40.000, claro, suena mucho, ¿no? Pero vamos, que no es nada. Es decir, es un absoluto fracaso. Sí, me uno a las palabras de Adolfo en cuanto a que realmente no sé si se viene tanto por una estabilidad macroeconómica como por un tema electoral, ¿no? Es verdad que en 2012 subieron los impuestos de forma importante, ya pasaron el IVA al 18 a 21, dijeron que era 2012-2013 y luego lo alargaron a 2014, ¿no? Y casualmente en 2015 van a empezar a bajar cuando es año de elecciones, ¿no? Entonces, bueno, casualidades. Pero yo he buscado antes de venir para poner ojos y cara a realmente a la subida de impuestos, ¿no? Y entonces encontré un artículo que hablaba un poco de cuánto nos ha costado a los españoles de media pues este tipo de subidas de impuestos, ¿no? Que varía mucho si es, por ejemplo, de Barcelona o de Madrid, ¿eh? Como hemos visto antes, ¿no? Entonces, la media de un trabajador soltero sin hijos con un sueldo estable de 35.000 euros habría pagado en esos 3 años 1.027 euros de IRPF a mayores o de forma adicional respecto a años al año previo a 2012, ¿no? Y en cuanto al IVA, nos ha costado cada español de media anual 470 euros. Entonces, a mí me gustaría saber, cuando estemos en el 2016 y hagamos la declaración de renta 2015, realmente cuánto han bajado sus impuestos, ¿no? Porque yo sé que me acuerdo que cuando hice la renta en 2012 respecto a 2011, digo, si cada vez pago más impuestos y 2013 igual. Sé por dónde vas igual. No creo que lleguemos a esas cifras de las que partíamos, no creo. Entonces, no creo. Ahora es muy bonito decir que vamos a bajarlo muchísimo, veremos a ver. Hombre, yo cualquier noticia que venga respecto a la reducción del impuesto de sociedades, yo creo que son buenas noticias, independientemente de que sea un tema electoralista. Ojalá, mira, pues tiene que ser por un tema electoral, pues que sea, ¿no? Pero yo creo que es bueno para la economía en general y para las empresas en particular, ¿no? Vamos a ver, mi opinión es que efectivamente hay que ser electoralista descaradamente, pero bueno, estamos en donde estamos, en cuando estamos. En cuanto a sociedades, en cuanto al IRPF, efectivamente, depende de cómo sean los nuevos tramos. Yo me extrañaría que Hacienda o la agencia tributaria no haya hecho sus propios Exceles maravillosos y vaya a ganar lo mismo o más con los nuevos tramos. O sea, aparentemente parece que lo simplifican, pero me parece que habrá que ver si realmente esto te va a afectar a ti como persona, como contribuyente o no.
sospecho que a la gran mayoría de los españoles nos va a afectar poco o nada. En cuanto a insociedades, vamos a ver, es que sociedades en España es carísimo, sobre todo para la pyme. Las multinacionales hacen ingeniería fiscal, para que no vamos a engañar, y hacen, pues eso, el sándwich irlandés, el sándwich holandés, y acaba todo en las Antillas, etcétera, etcétera, y hay muchos esquemas, que además legalísimos todos, sin ni siquiera la necesidad de usar offshores, ni cosas raras, o sea, es todo legalísimo, y bueno, las multinacionales conocen los mayores expertos, y sobre todo tienen esa estructura de varias corporaciones en diferentes ordenamientos jurídicos que les permiten jugar. En cuanto a la pyme española, yo sí, como vivo mucho la realidad británica, son dos cosas. Primero, sociedades ahí es mucho más bajo y te dan 2 años de vacaciones fiscales. Pero no 2 años de vacaciones fiscales que no tienes que pagar, es que no tienes que hacer ni los papeles. Y esa es la gran diferencia para el startup, para la empresa que empieza en España. Que tú, oye, quieres vender clavos en tu clavería, pero lo que no quieres es... pero ya tienes que tener un gasto adicional de un gestor, porque es que tú eres incapaz de luchar con la agencia tributaria. Entonces, cualquiera de nosotros que hemos luchado con la página web de la agencia tributaria, que funciona fatal, porque funciona de pena, se cuelga cada 10 minutos, es complicadísimo, y yo más o menos, digamos, controlo un poco la materia, y a mí me cuesta. O sea, yo para muchas cosas me voy a un gestor, porque es que yo solo no puedo. Entonces, si yo solo no puedo, porque para según qué impuestos yo no los controlo y no puedo, supongo que cualquier persona que quiera empezar su restaurante, por poner como mis alumnos siempre empiezan sus business plans y siempre quieren poner una crepería y unas cosas así como muy sencillas, y parece un MBA para hacer una crepería, pero bueno, me parece asombroso. Pero bueno, que quieren empezar, y siempre les digo, lo primero, buscaros un buen gestor. O sea, es lo primero que les tengo que es el primer consejo, porque es así de triste. O sea, no solamente es para la pyme, estoy hablando desde el pequeño empresario, no solamente el coste que lo bajen, sino que lo simplifiquen de manera real, porque es inasumible. Vamos a ver, fíjate, voy a redundar en lo que dices, en el sentido de, yo siempre mantengo que nosotros, los asesores, gestores, asesores fiscales en general, somos un coste fiscal para la empresa, es decir, que no deberían complicarlo tanto. Por supuesto, nuestros clientes no son personas que no sepan hacerla con un canuto, para nada, no. Nuestros clientes hay de todo, ingenieros de todo tipo, pero que efectivamente nos necesitan, porque si además de luchar con lo suyo, con lo que ellos conocen, con lo que ellos tienen que trabajar, que es vender su producto, fabricar su producto, etcétera, tienen que estar luchando con la agencia tributaria, de verdad, no harían otra cosa. O sea, el trabajo que da la agencia tributaria es terrible, y es más, da mucho más a la pequeña empresa que a la grande. La grande además tiene sus departamentos, efectivamente sus abogados, sus economistas, etcétera, donde todo esto funcionará más o menos. Saben que la agencia tributaria no puede, porque es decir, es que hasta ellos, los propios inspectores de Hacienda lo reconocen, que no les dejan meterse según con quién, mientras que yo, una pequeña empresa, y además ayer mismo estuve contestando un recurso de un cliente que está empezando a exportar, que está empezando para hacer operaciones intracomunitarias, y bueno, llevamos ya desde que empezaron en el 2013, posiblemente nos han pedido temas de IVA, ¿verdad? Pues posiblemente nos han pedido ya como 4 o 5 veces requerimientos ya de información, que lo tengo que hacer. Claro, si eso lo tuviera que primero atender, entender y, por supuesto, trabajar para Hacienda el propio contribuyente, no haría otra cosa, de verdad, no trabajaría en lo suyo, trabajaría para Hacienda. Es que, por eso los 2 años que te dan, porque es que aquí te drenan desde que eres un cigoto de empresa. Es que no te dejan, chico, es contraproducente, deja que crezca y que genere dinero antes de empezar a sangrarle, que es lo que están haciendo, en mi opinión, de manera más inteligente en el fisco británico. No, mucho más inteligente, como obviamente, y sobre todo que al emprendedor hay que ponerse la cosa fácil, pues tiene que buscar clientes, tiene que buscar proveedores, tiene que buscar financiación, y además tiene que luchar contra toda la maraña de impuestos y demás. Pues es que yo no quiero emprender. Es mejor buscarme un trabajo por cuenta ajena, o ser funcionario, que me lo van a dar todo hecho, ¿no? Entonces, lo ideal es como hacen en los bares, ¿no? Una caña 50 céntimos y luego te correr por las canapés. Pues aquí igual, tú entra y luego ya te sacaremos la sangre si hace falta, ¿no? Pero primero entra y triunfa, ¿no? Cuando haya sangre que sacar. Claro, cuando haya sangre, es que sin sangre... que crezcas, porque si no es que... Y eso retrotrae mucho al empresario español, la dificultad en crear una empresa, que seguimos en los rankings, creo que éramos el puesto 144, 160, 181, el del Banco Mundial, y hemos bajado del 143 al 144, y luego la presión, no la presión fiscal en sí misma, sino además la complicación
recuperación que supone. Javier, que eso cuesta mucho trabajo y mucho dinero a los españoles, conseguir que cada año sea más difícil abrir una empresa. Eso no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil. ¿Os imagináis a nivel mercantil que no haya unos estatutos, una certificación de un administrador, que no vaya una coma mal puesta? Es que el registrador te la echa para atrás, claro, y vuelve a empezar. Y vuelve a pagar. Y vuelve a pagar. Claro, ahí hay el truco. O sea, claro. Bueno, pues no sé si nuestros oyentes que nos han estado escuchando todo este tiempo, ¿qué opinan de los asuntos que hemos tratado? Vega. Bueno, han hablado sobre esas medidas respecto al IRPF. Luis decía que aunque sea una medida que forma parte de la campaña electoral, es una buena noticia. Jorge apuntaba promesa electoral con toda la desfachatez del mundo. Y Pedro decía, Montoro avisa, y quien avisa no es traidor. Ana decía que haya 5 o 7 o 12 tramos no es lo importante. Se puede expoliar tanto con 50 como con 5 tramos. También han hablado sobre esa devolución que tienen que hacer las compañías eléctricas. Alberto decía que nos lo presentan como si fuera un favor y en realidad es dinero que nos han quitado previamente. Y Juan decía, ¿y dónde quedan los intereses legales de demora? Pues gracias, Vega. No sé si quieren comentar algo del tema de Alstom. Y el descuento que tengan que hacer, además, que lo hagan antes de aplicar el IVA, claro, en la factura de la luz, ¿me entendéis, no? Es decir, sí. O sea, que se queden con el IVA. El tema de Alstom. Bueno, el tema de Alstom en una frase, Javier. Me gusta la Douce France. No me extraña nada que el gobierno francés vaya a parar esta operación y acabe esta sección de este segmento de energía de Alstom acabe en manos alemanas. Hablan de proteccionismo empresarial, no sé si están de acuerdo. Sí. Hablamos de Europa, ¿no? Yo creo que las primeras veces que vimos que Europa se une para algo, ¿no? Para proteger una alianza europea-alemana. Digo, francesa-alemana, perdón. Sí, pero aquí se ve que desde luego el gobierno francés sí que hace cosas que el gobierno español no hace. La diferencia. El gobierno francés tiene una gran tradición de intervencionismo y además que culturalmente, socialmente y ya su electorado es lo que espera de él. Y también está en periodo electoral y también están sufriendo sus propios partidos extremistas nacionalistas. Con lo cual quiero decir que a un francés le compra un alemán le sabe mal, pero todavía lo puede vender como, bueno, el futuro franco-alemán motor de Europa, pero que le compra un americano al electorado como peor, ¿verdad? Es suicidio. Bueno, pues seguiremos hablando de esto porque esto va a tener más capítulos, así que vamos a tener más tardes para analizar este asunto. No hay tiempo para más. Agradecer su presencia en estos estudios a Rodrigo García de la Cruz, Adolfo Jiménez y Javier Heredia, también a Vega Alonso, Lucía Martín, Sara Tomé y José Antonio González. De los mandos de sonido, Guillermo Tejero y Víctor Hernández. Sin ellos, nada de esto hubiese sido posible. Se quedan con Fran Gregoris y el equipo de Última Hora. Mañana vuelve Pulso Empresarial a eso de las 6:10. Sean felices. Esta es su oportunidad. Curso de bolsa con José Antonio Madrigal en Madrid. Aprende a invertir en bolsa con uno de los mejores operadores internacionales. Este sábado y domingo en el Hotel Jardín Metropolitano de Madrid. Más información en tortugashispánicas.com. Últimas plazas, 900-102-774. 900-102-774. Restaurante Bríos, cocina mediterránea con carnes rojas a la parrilla de carbón y una amplia barra con tapas y raciones. Tostas, empanadas, cazuelas y sartenes se elaboran con productos de alta calidad desde 1972. Y en temporada disfrute de nuestra amplia terraza. Calle Concha Espina 4, frente al Estadio Santiago Bernabéu. Teléfono 91 564 72 48. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Está escuchando Gestiona Radio. Le gusta, ¿verdad? Pero, ¿y si su empresa tuviera su propia radio? En Audiencia, apostamos por un nuevo modelo de marketing. Su marca será la protagonista. Una nueva herramienta de marketing que sus clientes llevarán siempre encima. En su portátil, en la tableta, en las aplicaciones de su teléfono y en sus puntos de venta. Visítenos en audiencia.com. Audiencia con Z. Audiencia. El sonido de su marca. En Clave D, la tertulia económica de análisis y referencia de los sectores más destacados de la economía española. En Clave D. Energía, tecnología, infraestructuras, turismo, consumo, seguros, sanidad. En Clave D. Cada día, de lunes a viernes, a la 1:30 de la tarde, 30 minutos para repasar lo más destacado de la semana, con las voces de sus protagonistas. En Clave D, un observatorio sobre nuestra actividad económica. Gestiona Radio. Salir ganando. En Clave D.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91 308 5000. Next Generation ha llegado. Una plataforma avanzada, nuevas herramientas y utilidades de trading. Experimente la diferencia con Next Generation. CMC Markets, su broker de confianza. Los CFDs son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos. Empleo, formación, talento, liderazgo, todo eso y mucho más es La Voz de los Recursos Humanos. Cada miércoles y jueves a las 10:30 de la noche, la sintonía de Gestiona Radio. La Voz de los Recursos Humanos, un programa de rrhhdigital.com presentado por Fernando Berlanga y Ana Toro. Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Son las 9, las 8 en Canarias.